Buenos días, hoy comienza otro programa de Hoy la Verdad. Estar con Héctor Nazar Lukasiewicz es como decir, nos va a mostrar qué es Metalúrgica Guillón. Yo creo que los antecedentes, la experiencia en lo que es corte y plegado de chapa, corte de pantógrafo y plasma, trabajos especiales en aceros inoxidables, es un buen servicio para la industria. Escuchemos a él y cuando volvamos vamos a tener también la posibilidad de seguir con el programa. Hola Héctor. Correcto. Bueno, mucho gusto. ¿Qué tal? Sobre todo en recibirlos en nuestro lugar de trabajo. En definitiva, es como mostrarle un poco la cocina nuestra, ¿no? Ustedes saben que la nuestra es una pyme y las pymes nos manejamos así, con imprevistos permanentemente. Es mostrar lo nacional, sí, que a partir de cierto momento empezó a tener otro valor, ¿no es cierto?, en Argentina, gracias a Dios. Exacto. Héctor, vamos a empezar un poquito con la historia. ¿Hace cuántos años empezaron con la Metalúrgica Guillón? Es una empresa familiar, quiero decir. Netamente familiar, sí. Empezamos hace 12 años y 2 meses, en septiembre del 95. Los primeros años empezamos trabajando, pero ya enseguida nos alcanzó una crisis bastante fuerte, que se venía insinuando, quizá 99, 2000, sí. Hasta que 2001, justo en unos días, ya el 3 de diciembre del 2001, va a hacerse un aniversario más del Plan Corralito, y a partir de ahí, unos meses terribles fueron. ¿Por qué uno habla de la crisis propiamente dicha del 2001, pero los años anteriores? Justamente, yo pienso que 2 o 3 años anteriores, claro, fue deterioro sobre deterioro, y lamentablemente siempre se corta el violín por lo más débil. Las pymes somos lo más débil de una cadena productiva, porque no contamos con capitales importantes, no contamos con mercados importantes, porque lo nuestro no pasa por ser un mercado de abastecimiento de alimentos o liderar, no sé, las estadísticas como lo pueden hacer las industrias de aguas gaseosas multinacionales o las empresas automotrices, que de golpe se achican, pero ellos siguen ganando, siguen teniendo buenos motivos para seguir quedándose en el país. En cambio nosotros, si no tenemos operatividad en cuanto a tener capital para comprar nuestros insumos, capital para pagar los sueldos de nuestros empleados, para pagar las cargas sociales, evidentemente se empieza a romper toda esa productividad. Porque ustedes trabajan con todo capital genuino. Nosotros tenemos todo capital genuino, y genuino es una palabra nunca mejor puesta, porque realmente es un capital verdadero, claro. A eso se refiere. Nosotros, lamentablemente, como pymes casi no calificamos con los bancos, porque siempre alguno tiene alguna mancha, y si no la tiene es difícil calificar. Eso nos imposibilita tener un acceso al crédito. Entonces uno se ha ido acostumbrando, que los bancos resignándose, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, por supuesto, determinados puntos como para dar un empuje a estas pymes que quieren salir adelante. Las pymes todas van para adelante, porque en cada pyme está el sueño, la ilusión, la capacidad del pequeño, mediano empresario, pero fundamentalmente está cifrado su futuro. Entonces, en un futuro que uno se labra para sí mismo, jamás existe la palabra fracaso. Todo tiene que ser para que vaya mejor y bien. Y inmediatamente uno no puede hacer un trabajo y necesita ir extendiendo, dándole trabajo a otra cantidad de gente, que inmediatamente se resuelven los problemas laborales de un país. Los países que más han progresado en los últimos años, tomamos un caso emblemático como Italia fue, donde la pyme fue fundamental. Y más cerca, en los años, hablemos hace 20, 30 años atrás, lo tenemos con Japón, en el cual todo el mundo tiene 4, 5, 6, 10 marcas japonesas multinacionales muy importantes. Sin embargo, cualquiera de ellos son prácticamente factorías que prestan los nombres. Empezaron chiquititas y se expandieron por el mundo. Sí, pero se cimentan esas empresas con un montón de pymes a las cuales le prestan el nombre y después trabajan. O sea, la pyme en realidad es la mejor estructura empresaria, es como el socialismo, algunos dicen, ¿no? Sí. Porque es muy chiquita y todos los dueños la están cuidando, entonces es difícil que le vaya mal. Exactamente. ¿Hay voluntad política como para que las pymes puedan pensar a largo o a mediano plazo? Yo creo que sí. Honestamente, voy a contar esto con una frase de optimismo, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en el buen camino, porque casi nunca tuvimos una política, que yo no sé si por muy activa o porque dejó un poco que las cosas se fueran dando por generación espontánea, pero nunca tuvimos una
etapa tan fuerte en la cual la pyme fuera importante como en estos últimos 3-4 años que está viviendo el país. Y que nos dimos cuenta los argentinos que son el crecimiento en definitiva del país entero. Justamente, el 86%, palabras de Tomada, del ministro de Trabajo, el doctor Tomada en una oportunidad comentó esto, que el 86% de la mano de obra ocupada del país está en pymes. Así que las multinacionales muy bienvenidas sean, porque significan desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, desarrollan proveedores, pero fundamentalmente la mano de obra está en las pymes. ¿Qué es lo que hay que darle prioridad? Sí, y supongo, ya esto es en el plano personal, ¿no?, que tendría que ser absolutamente con un criterio a futuro. Pero nosotros casi siempre somos un poco, tenemos el cuero curtido, descreemos un poco de todas las cosas. Por eso todos somos muy cautos. Si alguien tiene una cierta capacidad de ahorro como para comprarse una máquina, a veces duda, a veces le da un poco más vuelta. Y eso no es bueno, tendríamos que ser un poco más ejecutivos, pero por supuesto, sí, justamente, si nos encontramos en un terreno un poco difícil, de un tembladeral, uno duda bastante. Yo pienso que este último tramo de nuestra historia, estos 3-4 últimos años, la gente ha invertido fortísimo. Todo el mundo puso mucho dinero y entonces se ha producido una especie digamos, se ha estratificado, hay como estratos, los cuales algunos, los de más arriba, son los que han empezado a apoyarse, fundamentar su empresa en tecnología de punta. Otros que han reemplazado lo roto por otra cosa un poquito mejor. Y aquellos que se quedaron, claro, y otros que se quedaron. Eso hace de que algunos hoy en día, si dicen la industria aumentó el 40% en estos últimos años, una cosa muy simple. Yo no creo que todos aumentaron el 40%. Algunos desaparecieron, otros están igual y otros aumentaron el 80%. Entonces uno es el que tiene que elegir en qué estrato ubicarse. ¿En qué lugar quiere estar? Exactamente. Héctor, usted además es secretario adjunto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa de la rama industrial. Exacto. Vamos a hablar en pocas palabras, ¿cuál es el objetivo de esta confederación? Bueno, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa justamente es un organismo que se creó hace muy pocos años tratando de tener absolutamente una cámara en la cual las pymes pudiéramos volcar nuestras inquietudes. Al estar nucleados en cámara tenemos más posibilidades de tener acceso a las personas cercanas al gobierno con las cuales poder conversar y charlar todas estas cosas. Hablar de las necesidades. Justamente. Y esto creo que es muy positivo, muy positivo. Los países más desarrollados, todos tienen cámara, hasta para la cámara todo se tiene cámara. De lo más inverosímil, todo es una cámara. Porque accionan todos en conjunto y siempre es mucho más positivo. Además, no es un problema sectorial, no es un problema de una sola empresa, sino que estamos todos más o menos con la misma problemática. Y si tenemos gente como Encame, que son muy conocedores, gente muy avesada desde el punto de vista profesional, legal, que nos asesoran en algún determinado punto, en la parte de importaciones, exportaciones, nosotros tenemos bastante ventajas en eso, que no podemos quizá alguna pyme, hoy que quiere exportar, como a nosotros nos ha pasado, decir, bueno, voy a contratar un despachante de aduana. Todo eso son cosas muy caras, incluso poco conocidas para nosotros, son terrenos en los cuales uno no se mete. Y hoy en día contamos con un montón de asesoramiento, en este caso concreto de CAME, en el cual uno se maneja muy fácilmente. Y son potencialidades que se van agregando a nuestra capacidad. Es muy importante la función, ¿no es cierto? Muy importante. Y que creo que va a seguir creciendo como viene creciendo en estos últimos años, ya que todo el mundo se da cuenta que necesita apoyarse uno con el otro, ¿no? Claro. ¿La industria metalúrgica va por un buen camino de crecimiento? Va por un buen camino de crecimiento mientras se mantengan estas condiciones particulares, ¿no? De cuanto que había un país totalmente parado en la parte industrial y de golpe empezaron a hacer falta máquinas, hablamos del sector agrícola concretamente, y todo lo que significa el movimiento terrestre como camiones, semi, todo eso se tuvo que adaptar, ayornar y aumentar una cantidad muy grande, porque estamos hablando de hace unos años atrás, nuestras cosechas estaban en los 36, 40.000 toneladas y hoy estamos hablando de 100.